Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy día jueves seguiremos estudiando los pasajes de Efesios capítulo 5 en estos tiempos devocionales que compartimos juntos. El día de hoy estudiaremos desde el verso 21 al verso 27. Entonces acompáñame, por favor, en la lectura de estos versículos. Efesios capítulo 5, versículo 21, dice así: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En esta porción bíblica, queridos hermanos, podemos encontrar que va dirigido a tres cuerpos diferentes. Primero, a todos nosotros, sometiéndonos unos a otros. Luego, hacia las esposas y finalmente hacia los esposos. Veamos estas tres primeras partes. El sometimiento de nuestro ego. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Nótese, querido hermano, que este mandato viene luego del mandato de ser llenos del Espíritu. Es por eso que es posible que esta sumisión se pueda obrar entre nosotros. Y esta sumisión se hará en el temor de Dios, no en el temor del hombre. Sujétense los unos a los otros. Quiere decir esposos a sus esposas, esposas a sus esposos, hijos a sus padres, padres a sus hijos, siervos a quienes sirven, trabajadores a sus jefes, jefes a sus trabajadores, como si ellos fueran Cristo. Pues cuando así vivimos, damos gloria a su nombre. El motivo de la sumisión no es una bondad social. El motivo de la sumisión no es la ley de Dios. El motivo de la sumisión es el respeto reverente a Dios. Si respetamos a Jesús, entonces debemos someternos unos a otros porque amamos a Jesús. El apóstol Pablo usa este término temor en el pasaje, pero es un temor, es un respeto que es compatible con el amor. Es miedo a decepcionar a Jesús, miedo de entristecerle. Eso es totalmente compatible con la idea de amor que hemos venido desarrollando durante todo este capítulo. Cuando realmente respetas a alguien, te preocupas por complacerlo y tienes miedo de decepcionarlo. Después de dejar esto claro entre nosotros, el apóstol Pablo dice en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y esta sección habla de la sujeción de las esposas. Significa responder, reaccionar ante el propio marido como ante el Señor. La forma en que respondemos o reaccionamos ante el Señor es amándole porque Él nos amó primero. Observemos que aquí dice, a sus propios maridos. La base de esta sumisión es una relación amorosa. Pablo estaba claramente hablando de creyentes sobre este matrimonio cristiano. Es cierto que para Dios el hombre es cabeza y por eso debe guiar el hogar. Mas también debe ganarse con amor y sujeción a su esposa, el poder que ella obre sometiéndose a él. Si observamos la etimología de la palabra sumisión, tenemos la idea de que significa una submisión, una misión. Hay una misión para el matrimonio cristiano, y esa misión es obedecer y glorificar a Dios. La esposa dice, me voy a poner bajo esa misión. Esa misión es la más importante que mis deseos individuales. No me estoy poniendo por debajo de mi esposo, me estoy poniendo por debajo de la misión que tengo como esposa delante de nuestro Señor, para mi vida. Y una vez más, hermanos queridos, nos presenta el gran ejemplo. Dice, como al Señor. Define el motivo de la sumisión de una esposa. Significa algo así como, esposas, sométanse a sus propios maridos porque es parte de su deber para con el Señor. Esposas, sométanse a sus propios maridos. Háganlo de esta manera. Háganlo como parte de su misión al Señor. En otras palabras,
no lo estás haciendo solo por el esposo, lo estás haciendo principalmente por el Señor mismo, por amor a Dios. No puede haber un motivo más convincente para cualquier acción que esta. Y toda esposa cristiana que se preocupe más que nada por agradar al Señor Jesucristo no encontrará ninguna dificultad en este texto. Versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer. La sujeción da un orden, y en el orden hay bendición. Sin orden todo es caos. Para que el hombre pueda ser la cabeza del hogar, primero debe estar sujeto a Cristo como su cabeza, pues al sujetarse encontrará la autoridad para que todos también en su hogar se sujeten, por ejemplo, en el vivo sacrificio y la entrega a la verdad. Nadie cuestiona la autoridad de alguien sujeto a autoridad, que cumple con obediencia a su Señor. Pero si alguien no lo hace, no puede esperar que todos se sujeten a él. En su sentido pleno, ser cabeza lleva la idea de liderazgo y autoridad. Significa tener responsabilidad apropiada de liderar y la correspondiente rendición de cuentas. Es correcto y apropiado someterse a alguien que es nuestra cabeza. Y una vez más, hermanos queridos, nos representa este sumo modelo en Cristo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Este punto es simple y claro. Tenemos un modelo para la relación matrimonial, la relación entre Jesús y la iglesia. En esa relación, que Jesús es la cabeza es incuestionable. Así también el esposo es la cabeza del equipo, que es la relación de una sola carne entre esposo y esposa. Sigue diciendo la palabra, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. De esto vamos a desarrollarlo un poquito más adelante, cuando hablemos acerca de la esposa y el cuidado como si fuera su propio cuerpo. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Para las mujeres de hoy en día, parece un acto de machismo, discriminación, escuchar la palabra sujeción, pues ha estado sujetas a una transformación de su mentalidad debido al feminismo del último siglo. Pero si una mujer quiere obedecer a Dios, debe obrar conforme a la verdad de la palabra de Dios, ya que al obrar así, someterá su propio ego, como lo vimos en el primer punto, librándola de él, para crecer en la medida en que se humilla a sí misma para ser exaltada por Dios, como nos recuerda Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy, el hombre no quiere ser sometido, pero en el amor perfecto de Dios la sujeción surge naturalmente, porque no es una obligación, es algo que debe ser comprendido, porque es de inmensa bendición para el que así obra. Y por último, en esa tercera parte, la entrega de los esposos. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La sujeción debe ser mayor en el varón, pues se encuentra sujeto a Cristo. Y su amor debe ser ejemplo de entrega continua, sacrificada y verdadera por aquella a quien dice amar, entregando, si fuera necesario, su propia vida para cuidar, bendecir y amarle. Dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí, hermanos queridos, es importante poner énfasis en la centralidad que tiene la palabra de Dios en un matrimonio. Y en sí, para todos nosotros, la iglesia del Señor. La palabra de Dios no solamente quitará las manchas que usted tenga, sino que evitará que nuevas formas de impureza se adhieran a nuestras vidas. Recuerda Juan 17:17 cuando dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Al final, en el versículo 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, de los cristianos, de la iglesia, de los verdaderos creyentes. Este versículo significa que Dios está purificando a cada creyente, preparándole para ese gran evento. La iglesia será presentada al Señor como una novia radiante, de quien todo el pecado habrá sido removido. Entonces, es y será una iglesia santa e irreprochable. Como vemos, hermanos queridos, en este pasaje, en este amor que Cristo obra en medio del matrimonio, debemos entonces someter nuestro ego.
nuestro orgullo, dejarlo en el Señor. Estemos a entender la sujeción y la bendición que esto trae a las esposas que así obran, y la entrega total de nosotros los esposos por el bien de nuestro matrimonio en amor a nuestras esposas, teniendo como modelo siempre a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.